Hola a todos, voy a tratar de mostraros una serie de vídeos, son pequeños vídeos cortos de juegos que jugué y son cosas que grabé y jugué durante la primera fase de la pandemia, durante la primera fase del confinamiento. Mi idea era haber hecho un vídeo al final, pero al final se me han ido complicando las cosas. Como ahora he habido un periodo en que no he sido capaz de grabar vídeos por diferentes motivos, porque mi hija ha tenido ocupada la mesa donde yo suelo jugar y suelo grabar porque ha estado preparándose la EBAU y porque yo he tenido también semanas complicadas, voy a aprovechar y voy a montar estos vídeos, los voy a poner todos juntos aquí y mostraros, son pequeños juegos o algunos juegos de revista o juegos sencillos que fui probando, simplemente para que le echéis un vistazo por si tenéis curiosidad. Así que vamos poquito a poco. El primero de ellos es el Retorno al Corregidor, un juego sobre la vuelta de los americanos a Filipinas, a la isla de Corregidor, que es una pequeña isla muy rocosa. Y como vais a ver, es un sistema además parecido al del Turning Point Stalingrad y el Breakout Normandy, un juego de estos de por zonas que se va moviendo por impulsos. Y bueno, para que le veáis, echéis un vistazo. Vamos a ver ese vídeo. Return to the Rock, Corregidor 1945. Es decir, los americanos vuelven a Filipinas y esta es la isla de Corregidor, que es una isla pequeñita, una roca, una isla muy escarpada, que está ocupada por los japoneses y los americanos pues van atacándola. Lo hacen de una forma que desembarcan con paracaidistas aquí en esta zona, aquí, y luego hay un desembarco anfibio en esta otra zona. Los japoneses, en cambio, están ocultos, solo están puestas las casamatas, las pillboxes que veis ahí, y el resto de los japoneses están en esta casilla de aquí que se llama casilla de unidades escondidas y van apareciendo. Lo que pasa que las reglas, al menos por lo que he leído, no deja muy claro cómo van apareciendo. O no me ha quedado muy claro, así que he puesto una pregunta en Board Game Geek y si me la contestan y me entero bien de cómo va, pues poder continuar de jugar. Porque si no, el juego pues se me hace un poco complicado. Tiene buena pinta y parece muy interesante, pero ya digo que eso es básicamente el problema es que los japoneses empiezan, como habéis visto en aquella casilla que digo, no y tienen que ir saliendo, pero en las reglas dicen que salen cuando se hacen unas fases de asalto, no sé si son las japonesas, las americanas o en ambas. Si son solo las japonesas, el problema que hay es que los americanos desembarcan aquí rápidamente y también en la zona aerotransportada y pueden ocupar, como he hecho yo, que he colocado todos sus marcadores americanos rápidamente porque no hay ninguna defensa. Entonces queda raro que se suponga que hay unidades japonesas escondidas en la isla, pero permitas que los americanos se muevan a sus anchas por la isla. Entonces, como no queda claro si salen cuando los americanos realizan operaciones de asalto o no, pues he puesto esa pregunta. Creo que tiene que ser así, porque si no va a ser complicado que el japonés pueda defenderla. Bueno, en cualquier caso, juego que parece interesante y bueno, buena pinta. Este juego es un juego de que la casa esta se llama Take Aim the Things, Revolution Games, y esos son los autores. Este es el reglamento, es un juego que viene en bolsa, no es muy caro y bueno, yo creo que puede resultar interesante. Este segundo vídeo es sobre un juego de revista, es un juego sobre el Graph Speed, sobre las correrías del Graph Speed en el Océano Atlántico, en el Atlántico Sur sobre todo. Y bueno, es un juego solitario en el cual pues los jugadores, el jugador, yo, lleva el Graph Speed y el tablero de alguna manera representa las fuerzas de inglesas, sobre todo los ingleses, pero bueno, las fuerzas de los aliados que tratan de buscar y evitar a este barco. Bueno, como vais a ver, también se trata de un juego pequeñito, juego sencillo, pero bueno, que tiene su interés. El Graph Speed para mí es la historia de Graph Speed es una historia muy querida, porque fue la que a mí más me llamó la atención al principio cuando yo no conocía lo que eran la historia militar ni que era lo que eran los wargames, pues recuerdo ver la portada de un juego, de un juego, la portada de un fascículo, había una serie de fascículos sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y en una de las portadas salía la proa del Graph Speed y a mí me llamó mucho la atención, me compré ese fascículo y me fascinó la historia. Recuerdo siempre un mapa que había con todos el recorrido que hacía el Graph Speed por todo el Océano Atlántico Sur, donde iba hundiendo, los nombres de los barcos que iba hundiendo. Y esto a mí me abrió esa puerta a
a la historia militar, y después de ahí pasé a los a los Wargames, los juegos de historia militar. Así que para mí es una cosa muy querida, y este juego, pues bueno, representa de una forma un poquito peculiar, bueno, es un juego solitario, con lo cual, pues bueno. Pero vamos, me es muy querido esta historia por eso. Vamos a echarle un vistacillo a cómo es este juego que viene en la revista Strategy and Tactics. Graf Spee, la batalla del Río de la Plata, un juego que viene en la revista World of War, en el cual pues vamos a llevar el Graf Spee, aunque también podemos llevar el acorazado Deusland, dos acorazados de bolsillo de los que salieron al principio de la guerra, y vamos a ir desplazándonos, pues como veis, por aquí por el Atlántico y por el Índico, cumpliendo diferentes misiones. Por ejemplo, aquí tenemos la misión que me ha salido en la partida que estoy jugando, que es hacer raids en el Atlántico Sur. Aquí tenemos a uno de los barcos. Este es el Graf Spee, que como veis pues tiene ahí sus diferentes características, el liderazgo, los tipos de cañones que tiene, los primarios, secundarios, la cantidad de velocidad, el combustible, la munición que le queda. Todo eso es importante. Luego digamos un cargo, una serie de cargos, digamos que son una especie de complementos que podemos añadir, que puede ser desde la máquina Enigma hasta el radar, o un avión que nos permita hacer reconocimiento, o diferentes cosas para poder disparar mejor, bueno, grupos de desembarco para poder ocupar barcos, bueno, un montón de cosas. Aquí tenemos todos los que no hemos usado. Estos son los que lleva el barco con el que estoy jugando, el Graf Spee. Como veis, puedo jugar con el Graf Spee, o se puede jugar también con el Deusland, que sería aquí abajo. Estoy jugando solo con uno ahora mismo, probándolo. Y bueno, pues es un juego solitario, un juego sencillo, y tiene unas mecánicas, bueno, bastante sencillitas. Lo que se va haciendo es se va sacando cosas aquí de las diferentes caps, se van sacando los eventos, las cosas que van ocurriendo, y luego estas pilas de aquí, que están colocadas aquí como veis, pues está colocado en unas casillas marcadas con las diferentes fuerzas aliadas, en la fuerza H, y estos eran los barcos de la fuerza H, y las diferentes fuerzas que están ahí son los barcos aliados que nos van a ir persiguiendo y nos van a ir atacando según nos vayamos desplazando por el tablero. Este juego que vais a ver ahora es un juego que venía en una caja, pero no en la típica caja de Wargames, sino una caja más bien de figuras. Porque la casa que lo hizo, es un juego que tiene ya bastantes años. Yo creo que lo debí comprar hace pues fácilmente 25 o 30 años, fácilmente. Lo compré en un viaje a Inglaterra, me llamó la atención, y es una casa de figuras. En realidad es una casa que se dedicaba a hacer miniaturas, y había creado este juego un poco para usar algunas de ellas, figuras de Segunda Guerra Mundial. Son miniaturas de 25 milímetros que en su momento pinté, y de hecho lo vais a ver que las figuras están todas pintadas. Y es un grupo de comandos, son tres comandos: un comando inglés, uno ruso y uno americano, que entran en una especie de chateau, o una especie de fortificación. Bueno, más bien yo siempre me lo he imaginado como un chateau, como un edificio en Francia, donde los alemanes tienen sus secretos, sus planos, sus cosas, y entra este grupo de comandos. Claro, evidentemente es un grupo de comandos que nunca sería real, porque es un americano, un inglés y un ruso. Pero bueno, lo han hecho así un poco para que cada uno tenga sus características diferentes, sus cosas distintas, y poder tener figuras, miniaturas distintas cada uno. Ya digo, es una casa de figuras que hizo un juego que se parece un poco a los juegos estos de infiltración, que vas moviendo. Los alemanes tienen unos movimientos automáticos. Se puede jugar casi en solitario, pero en realidad está pensado para dos jugadores. Un jugador llevando los alemanes y otro jugador llevando los de la incursión. Bueno, ya vais a ver que es una cosa muy curiosa, y yo creo que, bueno, pues puede llamarles la atención. Vamos a echarle un vistazo. Hour of Glory, un juego de un grupo de comandos que va a entrar en la casa de un comandante alemán que está vigilado por los soldados alemanes, y bueno, que es un juego de estos de comandos, juego que se juega bien solitario. Tiene los jugadores aliados, tiene 60 minutos para entrar en la casa y localizar su objetivo, la inteligencia, la información, que son las cartas que veis ahí. Cada una de las cartas por detrás, si le damos la vuelta, a ver si consigo darle la vuelta a una, si le damos la vuelta, como veis, cada una de las cartas por detrás pues tiene una bandera inglesa, rusa
o americana, y hay pues algunas con planos, otras con información, y tienes que conseguir pues juntar varias iguales, varias que tengan algo en común. Y eso te va a dar dando puntos, y dependiendo de los puntos que consigas y de los espías que consigan sobrevivir, los asaltantes que consigan sobrevivir, los asaltantes son estos tres de aquí, las tres figuras, que son el Nikolai Volkov, que es el ruso, el capitán Alexander Link, que es el americano, y el mayor Michael Harris, que es el inglés. Cada uno con su equipo, con sus cosas, y los dos tienen dos lados. Tienen un lado verde, que es el que entran en silencio, es lo que llaman raiding, te vas moviendo en silencio sin que te descubran, pero no puedes hacer muchos ataques ni utilizar muchas cosas. Las armas, como veis, llevan el lado rojo. ¿Por qué? Porque como veis, si le damos la vuelta a la carta, si le damos la vuelta, pues por el otro lado está el lado rojo, que es el lado de asalto, que es donde ya vamos a tener más habilidades de ataque. Cada una de los figuras tiene unas habilidades, como veis ahí: stealth, te mueves en silencio, técnica, combate, supervivencia, diferentes cosas y diferentes aguantes en dados. Cada uno de ellos, pues por cada lado tiene unas cosas distintas. Y bueno, la verdad es que es un juego sencillo, que hacía muchísimo tiempo que no sacaba, lo tenía guardado en un armario. Y bueno, con estos días pues me ha dado por buscar los armarios y sacar cosas y ponerme a jugarlo. Y este va a ser el último juego que os voy a enseñar. Yo creo que va a ser un poquito más largo que los otros. Lo que voy a enseñar. Este es un juego también de revista. Este pertenecía a la revista Command y era una invasión de Gran Bretaña por parte de Napoleón. Una época en la que me interesaban estos what ifs y estas cosas extrañas. Y bueno, la verdad es que la revista Command fui coleccionándola toda al final los juegos algunos resultan interesantes. Tengo también el que sacó GMT de Britain Stands Alone, que es la invasión de los alemanes de Gran Bretaña, que tampoco he llegado a jugar y que quizás algún momento también os lo muestre y lo enseñe, porque es un juego que me llamó la atención. Estos what if siempre me resultan curiosos, ¿no? Y alguna vez he pensado incluso hacer un vídeo con una recolección de posibles invasiones de Gran Bretaña, es decir, desde la Armada Invencible, que tengo un par de juegos, este que vais a ver de la época napoleónica y el de la época de Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a echar un vistazo a este, que veréis que es un juego peculiar también. Y yo creo que, bueno, como curiosidad de echarle un vistazo está bien. Bueno, aquí tenemos el tablero del Pérfido Albión, la invasión de Inglaterra por Napoleón. Como veis, pues tiene un montón de tablas ahí abajo. Y es una partida que he colocado yo de prueba para ver. Vamos a ir viéndolo ahí. Veis, aquí los franceses han desembarcado en las playas, que se ven ahí claramente la zona de costa de playa. Y se han extendido, han ido conquistando algunas ciudades. Y luego las fichas inglesas que se colocan al principio de partida, el inglés las coloca por todas partes porque no sabe realmente dónde van a desembarcar los franceses. Es el sur de Inglaterra esto, aquí tenemos Londres, esto de aquí es Londres, y luego pues los puntos importantes pues son los puertos. Por ejemplo, aquí tenemos Dover, y luego pues por aquí abajo tenemos Brighton, Portsmouth. Hay dos tipos de fichas inglesas, que son las rojas. Tenemos las rojas, que son del ejército regular, y luego las rosas, esa por ejemplo que veis ahí, que son las tropas voluntarias, digamos tropas reclutadas rápidamente. Decía que aquí tenemos la zona de desembarco. Aquí los franceses han desembarcado, aquí han puesto un depósito de abastecimiento que llega hasta 4 hexágonos y han ido ocupando. Han venido por aquí una serie de tropas francesas con unos líderes y han ocupado el puerto de Chatham, que es un sitio importante porque nos va a permitir desembarcar ahí más tropas francesas más fácilmente y colocar el abastecimiento ya en carretera, que va a ser muy importante. Aquí tenemos los ingleses, que como he dicho hay dos tipos de tropas. Tenemos las tropas regulares, que son estas rojas. Las rojas son las tropas regulares estas. Y estas rosas serían las tropas voluntarias, digamos tropas reclutadas rápidamente, que van a tener sus defectos a la hora de combatir. Hay dos tipos de tamaños de tropas. Tenemos, como veis aquí, vamos a ver si lo puedo poner bien. Hay divisiones. La mayoría de las fichas son divisiones, ¿veis? Son divisiones, y luego también hay cuerpos. Por ejemplo, aquí en Londres pues tenemos un cuerpo,
Como veis, pues las 3X arriba, el cuerpo. Que los cuerpos se componen, los podemos formar juntando 3 divisiones. Si juntamos 3 divisiones, las divisiones inglesas, por ejemplo, son de 4. Y juntando 3 divisiones conseguimos un cuerpo que es de 14. Es decir, ganamos algo de fuerza de combate, un poco representando la cohesión y que, digamos, pues es mejor. Igual que los franceses. Los franceses, tenemos los ejércitos franceses, son de 4, como este de aquí. Y cuando juntamos una... Digo, esos son las divisiones, que son de 4. Y cuando juntamos un cuerpo, pues son de 16. Las de la guardia, que son estas fichas de aquí, son las divisiones, son de 6. Y el cuerpo de la guardia, cuando está entero, con las 3 divisiones, pues como veis es de 22. Es decir, siempre que juntamos las fichas, pues vamos a ganar algo más de fuerza de combate. Otra cosa importante son los líderes, que aquí los tenéis, un montón de ellos. O por ejemplo, aquí tenemos este líder. La verdad es que no se ven muy bien las letras, porque son muy pequeñitas las letras, muy fino. Aquí tenemos este de aquí, por ejemplo, es Augereau, Masséna. Y aquí tenemos a ver si soy capaz de leerlo, Davout. Bueno, que tienen unos valores. Davout, por ejemplo, tiene 4. Augereau tiene 3. Masséna tiene 4 también. Tenemos a Wellington, que está aquí. Estaba en Londres, que tiene 5. Wellesley, no es duque de Wellington todavía, es Wellesley, porque esto se supone que es al principio de la guerra, es decir, sería como 1807 o cosas así. Es decir, no ha sido todavía la guerra en la península, por eso no es Wellington, es Wellesley. Bueno, digamos, no le han dado el ducado todavía. Y bueno, pues es lo que tiene las cosas curiosas que tiene el juego. Una cosa peculiar también que tiene es esto que tenéis aquí, son las tablas de combate. Esta es la tabla de combate, que es por la típica tabla de odds, pero aquí lo que hace es que nos presenta porcentajes, ¿veis? 75%, 100%, 150% del porcentaje que tiene el atacante respecto al defensor. De manera que si tenemos pues el doble, utilizaremos el 200%. Se tira un dado de 6 con modificadores. Otra cosa curiosa que tiene es esta otra tabla que tenemos aquí, que es la tabla de los voluntarios ingleses. Cuando el 50% de las tropas que pelean son voluntarios ingleses, pues se tirará una tabla. Epa. Otra tabla curiosa que tenemos es esta de aquí, que es la tabla de los voluntarios ingleses, que es que cuando el 50% de las tropas que peleen son voluntarios ingleses, es decir, son las tropas grosas, pues tendremos que tirar en esta tabla y tendremos pues nuestras penalizaciones. Normalmente pues eso va un poco a simular que no son tropas entrenadas, que no son tropas tan buenas y que van a tener sus problemas en combate. Bueno, el juego es bastante sencillo y en lo que pone énfasis, sobre todo, es en desarrollar pues un poco esta historia distópica, extraña, un poco también el abastecimiento. Los franceses tienen una cosa especial, es que solo tienen estas fichas de aquí, que son las fichas de abastecimiento. Aquí tengo todas las fichas francesas aquí en el lado. Y como veis, solo hay un número limitado de fichas de abastecimiento. De hecho, hay 8 fichas nada más. Y son las que hay para toda la partida. Y entonces el francés tiene que tener mucho cuidado porque las va a gastar cuando ataca. Siempre que ataque el francés, va a gastar una ficha de abastecimiento. Necesita llegar a abastecimiento, que lleguen a las tropas y que estén abastecidas. Puede atacar sin estar abastecido, pero ataca a la mitad. Tiene solo la mitad de valor de combate. Con lo cual el francés tiene que tener mucho cuidado en cuando usa esas fichas de abastecimiento, porque no tiene más. Eso va a representar un poco los recursos disponibles limitados que pueden tener los franceses al llegar a Inglaterra y desembarcar. Es decir, el francés tiene 8 ataques completos. Y además tiene que tener cuidado porque, aunque el depósito, por ejemplo, si está en una playa como está aquí solo llega a 4 hexágonos, se abastece a 4 hexágonos. Si estuviera situado en una carretera, a través de la carretera se podría mover cualquier distancia y desde la carretera hasta 4 casillas. Pero para colocarlo en una carretera primero tenemos que tomar un puerto, porque una vez que colocado el depósito en un sitio no se puede mover. Por eso la importancia primero de tomar los puertos y después ya ir colocando los depósitos de abastecimiento y ir acercándonos. Otra cosa curiosa que tiene este juego son las condiciones de victoria. Cada vez que se toma una ciudad se tirará un dado. Y el dado dividido entre 2, la mitad, este sería 3, son los puntos de victoria que gana el francés.
Y cuando la reconquista el inglés, igual se tira un dado y se ve cuántos puntos pierde el francés. Los puntos de victoria, que están aquí abajo, solo los tiene el francés. ¿Veis? Ahora mismo, pues puntos de victoria no hay ninguno. Están las fichas aquí no hay puntos de victoria. Pero según van aumentando, pues lo va a colocar. Y luego ya, dependiendo de la cantidad de puntos, al final de partida, cuando se acabe la partida, pues veremos qué tipo de victoria ha obtenido el francés. Otra cosa curiosa es también esto que lo vemos aquí, es que la partida, cuando llega al día 13, al 1 de septiembre, al turno 13, se puede acabar. Si tira un dado, se acaba de 1 a 2. En el 14 de 1 a 3. En el 15 de 1 a 4. Y finalmente, en el turno 16, se acaba seguro. Es decir, no vamos a saber en los últimos 4 turnos, hasta no vamos a saber exactamente qué día acaba la partida. Hay una cierta incertidumbre que refleja cuándo se acaba el buen tiempo y llegan, digamos, las tormentas, y el francés tiene más difícil ya el poder desembarcar y poder hacer cosas. Bueno, un juego curioso, un juego peculiar, como otros que vamos a ver. Bueno, pues habéis visto aquí 4 cosas distintas, 4 juegos, algunos de revistas, otros juegos peculiares. Como curiosidad o como cosa así diferente de ver en un canal de YouTube, yo creo que merece la pena. Simplemente nada más que eso. Son juegos difícilmente conseguibles, la mayoría de ellos. El de Revista Strategy Tactics quizás se pueda conseguir más fácilmente. Y bueno, tengo algunos otros vídeos curiosos por ahí, pero ya los iré preparando y yo creo que merece la pena. Algunos, pues, simplemente esto, verlo como una curiosidad. Bueno, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.